Hola, hola, chicas y chicos de octavo básico. Les habla su profesor Javier Bastías, el profesor de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. Primero que todo, como siempre, como es costumbre, ¿cierto? Espero que realmente se encuentren muy bien, seguros, protegidos en sus hogares, cuidándose y con todo lo que se le ha dicho, ¿cierto? Las recomendaciones, siguiéndolo al pie de la letra para evitar enfermarnos, contagiarnos y poner en peligro nuestra integridad y la de los demás. Así que espero que se cuiden mucho para que pronto podamos encontrarnos en el colegio, en las aulas, aprendiendo y llevando las clases de otra forma, ¿cierto? Quizás mejor para ustedes, para mí o para los profesores en general. Pero mientras tanto, los invito, ¿cierto?, a dar cara con esto, a esta forma de hacer clase, a aprovechar, a valorar el trabajo que se hace de tanto del colegio como de los directivos como de los profesores y ustedes, cierto, harto ánimo para aprovechar al máximo estas instancias de aprendizaje. Ya, chicos, así que desde ya les mando un muy fuerte abrazo. El día de hoy estamos aquí en este videito explicativo de la guía de aprendizaje pedagógico número 5. Para esto, vamos a trabajar en la modalidad con una guía, cierto, que ustedes la van a tener presente de forma digital en la página del colegio o en el correo del curso. Y además, cierto, estará presente este video en YouTube, donde se desarrollará las ideas más fundamentales y ustedes, cierto, su trabajo, su misión va a ser realizarla, cierto, revisarla y hacer suyo los contenidos en el hogar. Primero que todo, las instrucciones de este material va a ser que el presente material de aprendizaje tiene la finalidad, como ha sido de costumbre, de reforzar los contenidos previamente vistos y o agregar o entregar, cierto, algunos nuevos. Como recomendación, lea atentamente y escriba o subraye las principales ideas que se aprecian o que nuevas que van apareciendo, ¿cierto? O que usted no entiende. Como tarea también para el hogar y de autoformación, investigar los nuevos contenidos si tiene dudas y que no entiende. Ahora, si persisten estas dudas, ¿cierto? Estará disponible el correo, ¿cierto?, del profesor Javier, que está acá arribita, donde usted me escribe con la duda y yo intentaré respondérselo a la brevedad, ¿cierto?, y lo más conciso posible. También encontraremos después el link o el hipervínculo de la explicación, que sería este video, ¿cierto?, también ingresando al video de YouTube. Y finalmente, en la última parte de esta guía se encontrará una autoevaluación que ustedes ya la conocen, en donde no deben entregárselas al profesor, no deben enviárselas, sino que deben guardarlas, archivarlas o como ustedes la tengan para cuando el día de mañana, en un futuro cuando entremos, ¿cierto?, se la solicitan, ustedes entregarla, devolverla de la mejor forma posible. Bueno, con esas indicaciones vamos a comenzar con la explicación, ¿cierto?, y desarrollo de esta guía de aprendizaje y video explicativo. Ya, chicos, así que poner mucha atención. Como recordamos, estamos viendo, ¿cierto?, los inicios de la modernidad, esta nueva era que acontece en el mundo, en la historia, que va aproximadamente de 1453 con la caída de Constantinopla, o 1492 con la llegada o choque o encuentro de los dos mundos, y llega hasta 1789 con lo que se conoce como la Revolución Francesa. Dentro de este periodo, que son bastantes años, son prácticamente 500 años, perdón, 300 años, de donde la realidad europea, porque recuerden que principalmente esto se da en Europa, va a modificarse y cambiar profundamente. Y uno de los elementos que ya hemos visto, ¿cierto? Y que hoy vamos a ahondar, va a ser principalmente la consolidación, o sea, el afiato, el fomento y crecimiento de las monarquías. Recordar que los estados modernos surgidos en Europa irán consolidando su presencia y posición en el plano internacional, intentando lograr el máximo poderío y expansión con la finalidad de ganar, ¿cierto?, esta lucha con los demás estados europeos. Los estados europeos, estos imperios, están luchando constantemente con los demás imperios. Recordar, ¿quién era más fuerte o más importante? El que tenía en su territorio más dinero, más plata y oro.
¿Ya? Eso es lo importante. Por lo tanto, aquí va a haber una carrera constante con el vecino, donde las principales potencias, Gran Bretaña, España, Francia, Portugal y algunas otras naciones, ciertos imperios, van a empezar a luchar constantemente. Hay características principales de los estados modernos, que hemos hablado, ¿cierto?, de una delimitación de un territorio y de fronteras bien definidas. Eso es importantísimo. La unidad cultural y lingüística, o sea, hacer una cultura propia, una sola y una sola lengua. Por lo tanto, es fundamental eso también. Y la construcción de un ejército. Inmediatamente tenemos que hablar si es que están en conflicto, en guerra o en lucha. Debemos entender que debe existir un ejército que va a cuidar y proteger estos territorios. Y además vamos a ver que existe una centralización de la política. Y ese elemento va a ser el que vamos a trabajar el día de hoy en profundidad. La centralización política y administrativa de estos estados modernos. Uno de los elementos que más destacan de los estados modernos, ¿cierto?, será la centralización del poder político. Eso es importante, muy importante. La centralización del poder político y su concentración en un soberano. En un soberano. No en los soberanos o en un grupo, no. Un soberano. En este caso, obviamente va a ser el rey o el príncipe. Y que será el único que tomará, ¿cierto?, las decisiones de este estado moderno, de su reinado. Dicha característica será determinante para comprender los aconteceres y desenlaces que vivirá Europa a finales del siglo XIX. Esta centralización, o sea que el poder lo tuviese solamente una persona, solamente una, para que sea, para lograr dicha acción, ¿cierto? Y dicho control, se crearán instrumentos e instituciones específicas para esta labor. Entre ellas, ¿cierto?, va a ser la creación de instituciones políticas, de grupos o elementos políticos que van a decir, no, este elemento lo maneja el rey y nosotros manejamos los temas menos importantes. ¿Ya? Es súper importante. También va a crear y va a surgir el derecho escrito como lo conocemos, ¿cierto? Y va a establecer que el rey es la única autoridad, nadie más. Va a existir una burocracia administrativa, o sea, un grupo que va a estar encargado de hacer todo este elemento administrativo y le va a dejar el poder y el libre camino al rey. También va a existir el ejército, primero va a existir la diplomacia, que va a ser los acuerdos entre los reyes, entre las clases más altas políticamente, pero siempre con el rey a la cabeza. Y cuando ya no existe la diplomacia, no es necesario, o sea, no funciona, va a aparecer el rol del ejército. Porque recuerden que el ejército es el que impone los elementos, no por el entendimiento, sino que por la fuerza. Por lo tanto, va a ser utilizado tanto para defender los territorios como para aplicar las leyes o el derecho, en este caso, ¿cierto? Y el respeto al rey absoluto. Muy importante esto. De esta forma, la centralización del poder, o sea, todo el poder en una sola persona, del poder político y administrativo, dará paso a lo que se conoce como el absolutismo. Señoritas y caballeros, y esto acá está en negrita, lo vamos a subrayar también. Lo vamos a subrayar y además le vamos a cambiar la letra. Ya, vamos a entenderlo, el absolutismo. Esa palabra, ese concepto, esa idea va a ser fundamental de aquí en adelante. Absolutismo. ¿A qué se asocia inmediatamente con la palabra, cierto? Absoluto. ¿Y qué quiere decir absoluto? Es algo que es puntual, concreto y no hay duda de nada. Yo tengo un saber absoluto, tengo una verdad absoluta. No hay cabida para dudas. En este caso, lo absoluto va a ser total. Total, en este caso, en la administración política, ¿ya?, del rey. Por lo tanto, va a ser un rey absoluto, una monarquía absoluta. Y como ya lo hemos adelantado, va a consistir en que solamente una persona, en este caso el rey, el monarca, va a ser o va a tener el poder absoluto, el poder de todo. Poder político,
poder económico, poder social, hasta el poder religioso. Él va a sentenciar las muertes, él va a hacer cumplir el derecho, él tiene en sus manos y en su poder todo lo posiblemente o que se pueda pensar, ¿cierto?, de esta época en su nación. Por lo tanto, obviamente la figura más importante de esta época y el que más resalta o destaca va a ser el rey, sin duda alguna. Por lo tanto, el absolutismo va a ser la denominación de un régimen político. ¿Ya? La monarquía absoluta va a ser un régimen político que va a estar, y ya lo saben, lo entienden, ¿cierto?, un rey a la cabeza de todo. Y es la forma de gobierno que se encuentra en la Europa occidental entre los siglos XVI y siglo XVIII. Características de dicho absolutismo. Suma todos los poderes en la mano del monarca. Recuerden que hoy en día existen tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Existen tres poderes políticos divididos, perfectamente divididos, que ninguno interviene con el otro. Pero ahora, o en este momento, en este periodo, esos tres poderes, estos tres elementos distintos, van a estar en manos solamente de uno. ¿Y quién va a ser? El rey. El rey va a administrar el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Va a hacer las leyes, va a hacer valer las leyes y además va a ser el representante, cierto, político de su nación. Por lo tanto, es importantísimo. Otra característica va a ser que la realeza va a ser fruto de la voluntad divina, o sea, va a ser designado por Dios, por el poder divino. Dijo que los reyes tenían este poder y se fundamenta y justifica con aquel. El rey mantendrá también el dominio absoluto de todos sus súbditos, o sea, el rey manda, hace y deshace con los súbditos. Él puede declararte culpable de algo, él puede mandarte a matar, él puede quitarte tu riqueza o tus haberes, etc. El rey es todo y manda absolutamente todo. Y obviamente el rey va a ser quien decreta, dicta y administra, ¿cierto?, la justicia, fija el impuesto y controla las finanzas del reino. Por lo tanto, el rey hace las leyes a su gusto, administra la justicia a su gusto y cobra los impuestos a su gusto. Obviamente, a la realeza, a los descendientes de la nobleza más alta, no les va a cobrar el impuesto que les cobra a los campesinos y a la población en general. Por lo tanto, ahí va a haber un problema gigantesco que va a ser, o van a ser todos esos elementos, problema, y que finalmente se van a disolver y van a luchar la gente contra eso en la Revolución Francesa ya a finales del siglo XVIII. Y aquí, señoritas y caballeros, uno de los grandes o cuatro grandes imperios de la época: Francia, Rusia, Inglaterra y España, ¿ya? Donde Francia va a asentar el país y se va a unificar. Distintos grupos, reinos pequeños, se van a juntar y van a ser el gran reino de Francia. Rusia, ¿cierto?, va a denominar y va a elegir a un solo representante, que va a ser el zar. Inglaterra, el rey Enrique VIII, va a aumentar su poder y se va a convertir en una figura importantísima en la época. Y en el caso de España, va a unificarse, van a unificarse algunos reinos, principalmente Castilla, Aragón, van a convertirse en la mayor potencia del siglo XVI debido a esta unión y después posterior descubrimiento, ¿cierto?, después en esta conquista y usurpación y explotación de América. Por lo tanto, vamos a ver que en esta época del siglo XVI aproximadamente al siglo XVIII, las monarquías en Europa se potencian enormemente y la figura del rey va a ser indiscutiblemente la figura más poderosa de la época. Por lo tanto, no va a haber cabida para que existan otros poderes que le van a hacer peso, ¿ya? Muy importante. La figura del rey moderno tendrá concentrado todo el poder político, económico, social, religioso, y va a dirigir todo. Será, por lo tanto, el que va a mandar absolutamente todo. Nuevamente se los recalco. Señoritas y caballeros, llegamos al final de esta pequeña explicación. Espero que les queden súper claros los conceptos, trabajarlos en su casa con responsabilidad. Yo me despido con un muy fuerte abrazo fraterno, de mucho cariño. Espero que se sigan cuidando y que nos encontremos muy pronto en las salas de clases. Me despido nuevamente, cariños del profesor Javier. Nos vemos.